día quiero darles una muestrecita de lo que va a ser el bono de mi taller Presupuesto para ser feliz. Este bono consiste en iluminar nuestras finanzas a la luz del Evangelio. Así que quiero compartirte un trocito de lo que vamos a ver en este taller. Así que vamos a comenzar diciendo que cuando nosotros decidimos tener un presupuesto y nuestras finanzas bajo control, es importante tener un propósito claro. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos tener nuestras finanzas bajo control? Pero no es solo lo que nuestro corazón quiere, sino que nos dice la palabra de Dios respecto a las finanzas. Y dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y en ese todo lo demás está incluido el dinero. Sí, el dinero como un recurso para construir el reino de Dios acá en la tierra. Así que dentro de nuestro propósito de querer aprender a controlar nuestras finanzas y hacer nuestro presupuesto, debe estar claro que si nosotros queremos construir el reino de Dios, debemos tener ese recurso económico, pero que primero es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Y es que hay que tener un objetivo claro con nuestras finanzas. Y el objetivo quizás no sea la riqueza, porque esa llega por la bendición de Dios. Es una gracia. Dios es nuestra fuente de riqueza. Entonces el objetivo de mantener un presupuesto bajo control no es alcanzar las riquezas, sino tener alegría y paz. Porque tener nuestra finanza bajo control hará que nuestro día a día esté en plenitud y paz. ¿Y qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Dios es la que enriquece y no trae dolores consigo. Así que quien nos enriquece es Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no trae dolores consigo. Por eso es que mantener un presupuesto alineado con tus sueños y los sueños de Dios para tu vida te trae alegría y te aleja del dolor. Y es que en el día a día nosotros a veces estamos como en la carrera de la rata, así como les dije en el webinar, ¿verdad? En el video, estamos trabajando para ganar dinero, con ese dinero pagamos nuestros gastos, nuestras deudas, nos volvemos a quedar sin dinero y volvemos a trabajar para que nos vuelvan a pagar, tener dinero, pagamos nuestros gastos, lo que debemos, nos volvemos a quedar sin dinero y así estamos en una espiral interminable donde no vamos a ningún lugar, pero todos los días salimos, nos esforzamos, trabajamos y volvemos a estar en las mismas. ¿Por qué? Porque no tenemos definido hacia dónde queremos ir. Pero lo primero que tenemos que hacer como cristianos, como creyentes, es saber quién soy. ¿Y qué tiene que ver el saber quién soy con mis finanzas? Tiene que verlo todo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente que eres un hijo, una hija de Dios, todo toma otra perspectiva. Y dice Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran sobre el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen los peces y a las aves y todos los animales que se arrastran. Cuando habla de dominar algo, no significa de someter, significa de saber administrar aquello que Dios nos ha dado por herencia. Él nos ha encargado su creación y es nuestro deber saber administrarla. Entonces tú tienes que tener una identidad de hijo de Dios. ¿Qué significa tener identidad de hijo de Dios? Saberte hijo de Dios y actuar como tal. Saber que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, que fuiste creado para gobernar la tierra, es decir, para administrarla, para servirla. Que Dios es tu Padre y tu Creador. Y como Él es tu Padre, tú tienes identidad de hijo. Y cuando nosotros tenemos conciencia de esto, entonces es que realmente toma sentido
poder iluminar nuestras finanzas a la luz del Evangelio. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Porque Dios nos creó no pensando en a que vengan a sufrir, que vengan a que les vaya mal, que sean pobres, que no tengan que comer. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Y entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Y nos dice Deuteronomio 7, del 12 al 14. Si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza y la promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendecirá y los hará crecer en número. Bendecirá a sus hijos, sus cosechas, su trigo, su vino, su aceite y las crías de sus vacas y ovejas, en el país que a sus antepasados juró que les daría. Ustedes serán bendecidos más que todos los pueblos. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrarlos, ni tampoco entre sus ganados habrá machos ni hembras estériles. Entonces el plan de Dios para nosotros es que vivamos en abundancia. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que Él nos quiere dar. Y no dice que van a tener poquito trigo solo para comer el pan día a día, que van a tener poquita cosecha. No, dice que las va a bendecir. Y no solo lo de comer, el vino, el aceite, las crías, o sea, sus cultivos, todo. Ese es el plan de Dios para nosotros, que vivamos en bendición, que vivamos en abundancia. Y cuando nosotros logramos entender que la riqueza es el resultado, ¿verdad?, de que en nuestra vida hay abundancia y prosperidad. Esa abundancia y prosperidad que es el deseo de Dios para nuestras vidas y que obviamente incluye el dinero. Si nosotros tenemos abundancia y prosperidad, el dinero es parte de la riqueza que tenemos como resultado de esa abundancia. Así que cuando nosotros ya miramos al dinero, a las riquezas como una bendición de Dios, parte de la abundancia y la prosperidad que Él quiere para nosotros, es que realmente nos podemos tomar ese tiempo para mirarlo, el dinero de una manera diferente. Y yo comprendo porque durante muchas décadas, ¿verdad?, se nos ha educado con una idea errónea del dinero. Y la idea que nosotros tenemos actualmente sobre el dinero quizás está muy influenciada sobre algunos textos bíblicos que nos hablan sobre el dinero y que quizás hemos malinterpretado. Y es que hay textos como por ejemplo la primera de Timoteo 6:10 que dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Y esa frase que el amor al dinero es la raíz de todos los males, se nos ha metido en la mente de una manera, pero dice el amor al dinero, no el dinero. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál fue, porque nuestras Biblias han sido traducidas a nuestro idioma. ¿Cuál es realmente el sentido de las palabras originales? Pero si nosotros hoy por hoy pensamos, ¿qué significa amar? ¿Qué hace una persona que ama? O sea, ¿qué hace esa persona que ama con quien ama o con el objeto que aprecia? ¿Qué es lo que hace una persona que ama? Cuidar, valorar, agradecer, disfrutar, compartir, hacer siempre lo mejor que puede. Eso hace una persona que ama. Entonces, si nosotros amamos al dinero, ya entonces ahí no encaja mucho lo que estamos haciendo con el dinero. Entonces quizás todo tiene que ver desde dónde nos estamos relacionando con el dinero. ¿Qué es lo que sentimos realmente hacia el dinero? Y aquí vamos a aclarar que lo contrario al amor es el miedo. Y entonces sucede, ¿desde dónde me estoy relacionando con el dinero? Muy probablemente desde el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que si no tengo dinero, no voy a ser nadie. No voy a valer nada. Si yo no tengo dinero, tengo miedo a que no me quieran. Miedo a que me dejen. Miedo a que me engañen. Y si sí tengo dinero,
¿Qué pasa? Entonces, si tengo dinero, tengo miedo a perderlo, miedo a que me haga falta, miedo a que no me alcance, miedo a que me lo roben, miedo a que se me acabe. Entonces es muy probable que en vez de amar al dinero, lo que tengamos es miedo al dinero. Y cuando nosotros comprendemos, pero realmente comprendemos que nuestra fuente de riqueza es Dios, ¿por qué vamos a tener miedo al dinero? Cuando nosotros realmente tenemos identidad de hijos de Dios, sabemos que Él es nuestra fuente, que Él es nuestro proveedor y que es abundante y que su plan es que nosotros vivamos en abundancia y prosperidad. Sabremos entonces que la riqueza que trae esa abundancia y prosperidad es bendición de Dios. Entonces, ¿qué haría un creyente que ama? Pues tendría una buena relación con el dinero, lo amaría. ¿Y qué significaría para un cristiano amar el dinero? Cuidarlo, valorarlo, agradecerlo, disfrutarlo, compartirlo y multiplicarlo. Y por supuesto, hacer siempre lo mejor que se puede con él. ¿Y qué nos dice Primera de Timoteo 6 del 17 al 9? Porque es interesante que solo nos fijamos en los primeros versículos y no pusimos atención al resto de la lectura. Porque en Primera de Timoteo 6 del 17 al 19, que es la continuación de aquello que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, nos dice la palabra: a los que tienen riquezas de esta vida, mándenles que no sean orgullosos ni pongan sus esperanzas en las riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia para nuestro provecho. Mándenles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y a compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Entonces quiero recalcar de este texto que nuestra esperanza está en Dios, que es nuestro proveedor. Y dice que nos da todas las cosas con abundancia. ¿Y cómo vamos a dar y compartir lo que tenemos si no tenemos nada? Si no nos alcanza ni para lo de nosotros. ¿Cómo vamos a compartir? ¿Verdad? Nos manda a que hagamos el bien y que nos hagamos ricos en buenas obras. Pero para hacer buenas obras hay que tener recurso económico. Y dice, así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en presupuesto para ser feliz? Aprender a administrar ese dinero que tenemos como bendición de Dios para tener una base firme para lograr todos los planes de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el dinero para un cristiano? Es una herramienta para cumplir los sueños de Dios en nuestras vidas. Y según Lucas 16:10, dice que el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco tiene honradez en lo mucho. El dinero es solo un amplificador de lo que ya eres. Si tú eres bueno, harás cosas maravillosas con el dinero. Pero si no lo eres, lo tengas o no lo tengas, va a ser igual. O sea, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel ni en lo poco, tampoco será en lo mucho. O sea, no es cuánto dinero tengamos, sino quiénes somos. Por eso es sumamente importante tomar conciencia de esta identidad de hijos de Dios. Entonces, el bono que te daré en presupuesto para ser feliz van a ser todas esas leyes y principios espirituales que nos van a dar prosperidad y abundancia. ¿Cómo vamos a nosotros a iluminar todas nuestras finanzas a la luz del Evangelio? Todos esos valores y principios que tenemos que conocer como cristianos para poder llevar nuestras finanzas bajo control, para poderle decir al dinero a dónde debe ir. Y en presupuesto para ser feliz, en esta parte vamos a estudiar 4 principios que son súper importantes que los sepamos para poder administrar bien nuestros bienes. El primero
es la ley de la siembra. El segundo, el principio de la buena administración. El tercero, el principio de la gratitud. Y el cuarto, el principio de la transformación de la realidad. Estos 4 principios son indispensables que un cristiano los tenga presentes. Ahorita, en este momento, les voy a dar una pincelada. Pero en el bono de presupuesto para ser feliz vamos a ampliar y vamos a ir punto por punto viendo cada uno de estos principios y de estas leyes. La ley de la siembra, que está basada en la lectura de Gálatas 6 del 7 al 9, que nos dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. ¿Qué quiere decir esto en la ley de la siembra? Primero, que toda cosecha está determinada por el tipo de semilla que siembras. Todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces son semillas que tú siembras. Son esas semillas que tú pones para multiplicar. Y este proceso de siembra tiene un orden. ¿Por qué? Porque es un proceso donde cada actividad se ejecuta en un tiempo, ¿verdad? No tienes que esperar una cosecha sin antes haber sembrado. Si tú siembras una semilla, no la puedes podar y después la vas a sembrar y después la vas a abonar. O sea, la cosecha tiene un proceso, es todo un proceso. Y si tú has sembrado peras, no esperes cosechar frijoles. Si tú has sembrado mangos, no esperes cosechar aguacates. O sea, tiene un orden y un proceso. Pero lo más importante de esta ley, o quizás no lo más importante, sino que lo que nos va a dar esperanza, es que el resultado de ese proceso de sembrar es multiplicativo. Obtendrás una cosecha multiplicada de aquello que sembraste. Si tú sembraste un granito de maíz, por cada grano de maíz que siembras tendrás muchas mazorcas. Así que si nosotros sembramos en bienestar, vamos a tener muchísimo bienestar. Y si nosotros sacamos al dinero de este proceso y no logramos entender que nuestros ingresos son esas semillas que Dios nos da mes con mes para poder multiplicar nuestras finanzas, entonces todavía no vamos a poder sembrarlas y cosecharlas. ¿Y cómo vamos a aprender a sembrarlas? Pues para eso te invito al taller Presupuesto para ser feliz. También vamos a ver en el bono de Presupuesto para ser feliz el principio de la buena administración. Esta quiere decir que todos los bienes son de Dios. Nosotros solo somos administradores. Y por ser hijos e hijas de Dios somos herederos. Pero para ser efectiva esta herencia tenemos que ser capaces de administrarla. Y hace referencia a 2 valores. Primero, ser fieles, que significa saber administrar, y luego ser eficientes, que significa saber multiplicar. Pero ¿y dónde está sacando esto, Joana? Pues en Gálatas 4 del 1 al 9 dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque en realidad es dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Entonces dice, en nada se diferencia el heredero del esclavo mientras no sea capaz de administrarse.
Y aquí te dice, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Nosotros somos herederos por derecho divino. Lo que sucede es que para tener acceso a esa herencia tenemos que convertirnos en mayores de edad. Quiere decir, volvernos capaces de administrar. ¿Y qué será con las riquezas? Tenemos acceso a todas ellas, pero mientras no sepamos manejarlas, administrarlas, no vamos a tener acceso a ellas. Ahí la importancia de aprender a administrar nuestro dinero mes con mes. Y también vamos a estudiar sobre el principio de la gratitud. ¿Qué nos dice Corintios 2:9 del 6 al 15? Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. La colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les hace falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al evangelio que profesan, el evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Y el principio de la gratitud implica sentirnos dichosos con los bienes recibidos. Implica agradecer haciendo con los dones recibidos lo mejor que podamos. Se manifiesta con actos de fe, con actos de confianza en Dios como nuestra fuente, siendo generosos. Pues la gratitud es un imán para las cosas buenas. Confirma nuestro gozo por las bendiciones recibidas. Y como último principio, vamos a hablar, en Presupuesto para Ser Feliz, del principio de la transformación. Si ustedes ven esa imagen, hay un peón que en el fondo se convierte en rey, un esclavo que se convierte en heredero. Y el principio de la transformación dice, en principio, valga la redundancia, que solo puedo transformar lo que veo. Requiere de un profundo sentido de la divinidad y de la humanidad en mí. Ser consciente de que solo soy un canal, que es Cristo quien vive en mí. Y se manifiesta a través de acciones concretas. O sea, ser buena gente es lindo, pero no transforma la realidad. Tú debes terminar tu trabajo, hacer tu tarea completa. Y no hay un mejor ejemplo más que el que nos presenta la palabra en Lucas 10, 30, 37. Y dice, Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero hubo un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino. Al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que hizo prójimo al hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo,
Ve pues y haz tú lo mismo. Esto mismo te dice el Señor. Y yo no sé por qué, o bueno, eso me sucedió a mí. O sea, yo cuando pensaba en la palabra, en la parábola del buen samaritano, y como te han dicho que los samaritanos eran como pues, un poco tanto excluidos porque no pertenecían, yo me lo imaginaba hasta un pobre hombre. Pero cuando realmente ponemos atención a la lectura, el samaritano tenía su cabalgadura, el equivalente ahorita a un carro. ¿Qué personas tenía una bestia para transportarse? Las personas que tenían recurso económico. Lo vio, pero no solo dijo, ay, pobrecito, que Dios lo ayude, sino que lo subió en su caballo, se lo llevó, lo cuidó, le pagó a la otra persona y le dijo, cuídalo, yo te pago lo que salga. Y si a regreso tú has gastado más, pues yo te lo doy, no importa. ¿Saben cómo se hace eso? Con dinero. O sea, lo que no hemos entendido es que las riquezas están dispuestas para que nosotros sepamos administrarlas. Pero mientras no tengamos un excedente, ¿de dónde vamos a compartir? Estamos llamados, Jesús dice, pues ve y haz tú lo mismo. Pero si tú solo pasas y no ayudas, entonces no vas a estar haciendo como el samaritano, sino como el levita o como el sacerdote, que solo pasaron y dieron la vuelta. Por el motivo que sea, no importa. Pero el samaritano comenzó su tarea y la completó. ¿Y entonces qué hace un cristiano? Sabe que todo beneficio proviene de Dios y que Dios es su fuente. Que el dinero es solo una herramienta para construir el reino de Dios y los sueños de Dios en su vida. Que los recursos económicos son indispensables para ello. Sabe que solo es administrador del dinero, que el dinero no le pertenece, que Dios es el dueño del oro y la plata. Reconoce a Dios como su Padre y tiene identidad de hijo de Dios y sabe que la riqueza es su derecho divino. Se vuelve capaz de administrar los bienes de su Padre y multiplicarlos para obrar desde el amor y la fe. Y dice Corintios, 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo que basta, abundéis para toda buena obra. Tener en abundancia para hacer estas obras a los que estamos llamados. Entonces, amigo, amiga, toma conciencia. La abundancia, la prosperidad, la riqueza es tu derecho divino por herencia. Sin embargo, es necesario que te vuelvas capaz para tener acceso a tu herencia. ¿Qué requiere esto? Pues una fe inquebrantable. ¿Y qué nos dice Marcos 11:24? Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y te estarás preguntando, Joana, ¿y ahora qué hago? Pues edúcate. Y dice Proverbios 22:6. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. ¿Y entonces qué sigue? Bueno, entrégale tus planes a Dios. ¿Y qué nos dice Proverbios 6:1 y 3? Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Entonces, ¿cuándo empezar? Hoy. Empecemos hoy, este día. ¿Y qué nos dice Eclesiastés 11 del 4 al 6? El que mira al viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada en lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde también siémbrala, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Entonces, comienza a sembrar, comienza a creer. ¿Cuándo? Hoy. Y bien, esto es solo una pincelada de lo que vamos a ver en Presupuesto para Ser Feliz cuando iluminemos nuestras finanzas a la luz del Evangelio. Así que mi deseo para ti es que logres cumplir los planes de Dios en tu vida y que recibas con alegría sus inmensas bendiciones. Así que si te interesa este taller, al finalizar este video yo te envío toda la información
para que puedas no solo aprender a hacer tu presupuesto paso a paso, sino saber con certeza que tus planes están siendo bendecidos por Dios. Así que, pues, todo mi mejor deseo para tu abundancia y tu prosperidad y que Dios te bendiga hoy y siempre. Chao.